Ok, bueno, pues vamos a hacer la primera clase grabada. Este es el curso SIFI 3055, la introducción a las ciencias físicas. Y entonces pues vamos a estar hablando de la primera clase graduada, que va a ser el módulo que se llama Epistemología de la Ciencia. De nuevo, esto es, si usted no sabe lo que quiere decir la palabra epistemología, pues siempre puede hacer esto, ir a Google, ¿no? Y buscar la palabra epistemología. Y en Google le van a dar esta definición de Wikipedia que dice que la epistemología viene del griego epistem, que quiere decir conocimiento, y logos, que quiere decir estudio. Así que esa es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, qué es, qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer, cuál es su alcance, cuáles son sus fundamentos. Y es bueno que pueda leer esto, aunque vamos a leer después varias lecturas sobre epistemología. Vamos a dar la clase sobre esto. Pues esa es la primera parte. Obviamente, este es un curso de ciencia física y queremos saber qué es la ciencia, cómo se hace la ciencia y cuáles son las competencias en términos de disciplina de la ciencia. Cómo se hace, cuál es su método. Y por eso lo que vamos a estar haciendo aquí, generalmente siguiendo ahora esta presentación, una presentación de PowerPoint que dice Introducción a la Filosofía de la Ciencia, que de nuevo está en el módulo 2 de su curso en Moodle. Okay. Es esta que está aquí. Y empezamos con esta cita de Stephen Hawking. Espero que todo el mundo sepa quién es Stephen Hawking. Era ese físico famoso que tenía una enfermedad que lo mantenía en una silla de ruedas, pero que se supone que era así tan inteligente como el mismo Einstein. Y entonces vamos a ver que, como les dije, va a haber cierta competencia. La ciencia va a tener que competir con la filosofía y con la religión. Y particularmente vamos a ver que la ciencia se desarrolla como una especie de movimiento subversivo que se separó de la filosofía y de la religión en esa época que se llama el Renacimiento. Y entonces, pues Stephen Hawking decía que había una diferencia fundamental entre la religión, que se basaba en la autoridad y en creer las cosas por fe, y la ciencia, que se basa en la observación y en la razón. Y dice que la ciencia vencerá esta pelea, no es solo que vencerá, ya la venció hace mucho tiempo, porque funciona. Y eso es lo que queremos saber. La gente, cuando le hablan de la ciencia, dicen que quieren hacer un estudio científico o que quieren ver una conclusión científica. Pues la gente normalmente, aunque no sean científicos, le dan mucha importancia a esto. Les parece algo muy importante y creíble. Se supone que la ciencia es algo que usted debe de creer, porque no vamos a ver que es una especie de argumento, de cuento, de historia, que quiere decirle cómo funciona alguna parte del mundo, de la naturaleza, de su entorno, que usted esté entretenido o que le interese o que quiera saber más sobre él. Y entonces pues los científicos la van a estudiar y van a decir cómo ellos creen que funciona, de dónde salió eso, de qué parte se compone, cómo fue que llegó a existir, qué le va a pasar en el futuro y todo este tipo de cosas. Así que en esta introducción al curso queremos saber eso mismo, que es la ciencia, porque es un curso de ciencia física, pero también es un curso de educación general. Así que otra vez nos interesa no solo hablar de la ciencia y darle teorías de la ciencia y fórmulas y conocimiento científico, sino que también queremos integrar ese conocimiento y queremos saber de nuevo cuál es la conexión de la ciencia con otras disciplinas. Y aquí particularmente en este PowerPoint nos interesa la relación entre la ciencia y la religión, que de nuevo hay gente ahora que dice que las dos pueden coexistir y que usted puede ser religioso y creer en las ideas de la ciencia, pero van a ver que eso no es enteramente cierto, que son dos maneras de pensar bien diferentes y con suposiciones diferentes y otra vez con filosofías y métodos de pensamiento diferentes. Los religiosos siempre se pasan diciendo estas cosas como en esta caricatura que dice que la ciencia no tiene la respuesta a todo.
Y es verdad, y ellos lo dicen porque ellos se creen que ellos tienen la respuesta a todo. Pero eso no es así, porque dice que cuando la ciencia sí tiene respuestas y las pega y sus teorías son exitosas y esas contradicen la religión, pues generalmente van a ver que la historia dice que los religiosos son los que se tienen que acomodar a lo que dicen los científicos, porque los científicos otra vez van a ser considerados como más creíbles y además gracias a la ciencia se va a dar todo este desarrollo de tecnología, avances, progreso que van a ver no lo había antes de que no inventáramos estas cosas que se llama la ciencia moderna, aunque vamos a ver también, que nos interesa también hacer un poco de historia, pues vamos a ver que la ciencia pues tiene una larga historia y empezó casi con el principio de la civilización, cuando empezamos a ser inteligentes y a tener civilización. Pero como se hace ahora, de nuevo, como lo hacen los científicos en los laboratorios, pues generalmente eso es algo más moderno. Y empezó otra vez, más o menos, como en el siglo XVI, en Europa. Y de ahí pues se regó a todos los demás países y ahora de nuevo es un fenómeno cultural mundial. Así que queremos saber de nuevo qué es esto que los científicos y que toda la gente llama ciencia. Y lo importante en este curso es esa segunda parte, cómo se hace, cómo se piensa científicamente, cómo piensan los científicos. Pues vamos a ver que la ciencia es una manera de encontrar la verdad. Y si usted quiere saber la verdad sobre algo, pues debe seguir este método o esta manera de pensar de los científicos. Y lo que vamos a tratar en este curso de venderle, aunque usted no sea, vaya a ser científico y no sea un científico profesional, es que usted debe de pensar y usar los métodos, la lógica y la manera de meterle mano a los problemas que los científicos usan. Y que si hace eso será un buen ciudadano, podrá aprender cómo votar, cómo reaccionar ante las controversias, si se debe vacunar o no, si debe poner paneles solares en su casa y todo este tipo de cuestiones sociales y personales bien importantes. Pues la ciencia le va a decir soluciones que mucha gente considera que son ciertas. Aunque este señor tiene la razón, la ciencia no tiene la respuesta a todo y como dijimos, pues queremos saber otra vez cuáles son sus límites y hasta dónde llega, qué cosas se le puede meter mano científicamente y qué cosas no se le puede meter mano científicamente. Verán también que las contestaciones a estas preguntas son variadas y son peleas filosóficas y hay diferentes escuelas. No todo el mundo está de acuerdo en las contestaciones. Y de nuevo nosotros, pues, como este es un curso de ciencias físicas, pues vamos a estar como que más inclinados, aunque vamos a ver diferentes variantes, pero vamos a estar más inclinados a la que se conoce como la visión materialista de los físicos. Los físicos, pues la física es esta ciencia que estudia los fundamentos de qué es la materia, qué es la energía, qué es el espacio, qué es el tiempo, qué es la existencia. Y entonces pues trata de estudiar de nuevo de qué está hecho el universo, de qué están hechas todas las cosas que nosotros vemos y cuáles son las reglas básicas a nivel fundamental de qué cosas pueden pasar en este mundo y qué cosas no pueden pasar porque son imposibles, porque violan otra vez eso que vamos a llamar las leyes del universo, las leyes de la naturaleza. Y como le dije, pues vamos a hablar un poco sobre la competencia, que es la religión, porque vamos a ver que la religión tiene una manera de ver el mundo bien diferente a la de la ciencia. Y otra vez, al principio vivían juntas y toda la ciencia la hacían generalmente los religiosos y se hacían en monasterios y en universidades hechas por las iglesias. Pero cuando empiezan a seguir estas reglas de vamos a seguir la data y vamos a seguir lo que se puede ver y vamos a usar las conclusiones lógicas y empezaron a chocar con la Biblia, pues los religiosos se empezaron a ver a los científicos como esta cadre de subversivos peligrosos que querían atentar contra la sociedad y van a ver que los van a perseguir, los van a meter presos y van a tratar de eliminar esa cosa que se llama ciencia
porque empieza a chocar con los dogmas que ellos tienen y ellos se van a llevar de nuevo por estas cosas que se llaman dogmas y la fe, y van a ver que la ciencia pues tiende a chocar con eso, y entonces pues ahora está esta gran pelea, ¿no? Los creyentes religiosos creen que existe esta figura llamada Dios, y muchos científicos, en realidad es la profesión donde más hay en todo el mundo, son ateos. Ellos no creen que Dios exista, o si existe no tiene nada que ver con cómo funciona el mundo, porque el mundo tiene unas reglas básicas en donde no hace falta ningún Dios para explicarlas, y segundo, tienen que ser así y nunca cambian, y Dios no las puede cambiar ni aunque quiera. Y entonces van a chocar con la idea de, por ejemplo, de los milagros o de el poder de la oración y de rezar, y van a ver otra vez que las ideas otra vez que tienen los religiosos y las ideas de los científicos, particularmente muchas controversias modernas, son totalmente antagónicas, aunque otra vez ahora muchos religiosos tratan de cambiar o modificar o darle la vuelta a sus creencias religiosas para hacerlas compatibles con la de los científicos. Y van a ver que eso no pasa en la inversa. Los científicos no ven como una buena práctica el cambiar sus ideas o cambiar sus creencias o cambiar sus teorías para acomodarse porque la religión dice algo diferente. Generalmente, de nuevo, ellos empezaron contradiciéndola cuando siguieron el método de la ciencia. Como dice Stephen Hawking, como esa pelea ya la ganó la ciencia, generalmente van a ver casi todos los gobiernos modernos, cuando invierten dinero en la ciencia y tratan de hacerle en mayoría del tiempo, porque van a ver que hay gobiernos que no lo hacen, y particularmente en Estados Unidos se está dando esta corriente asociada con Donald Trump y los republicanos de ultraderecha, que son bastante anticientíficos, aunque han sido parte del gobierno, pero la gran mayoría de todos los gobiernos del mundo, pues, cuando le dicen que hay un estudio científico que dice que debes hacer esto y las razones, pues le hacen caso. Y de nuevo, cuando los científicos le piden dinero para hacer grandes proyectos, pues ellos se lo dan, y van a ver que los proyectos científicos cuestan cientos de millones de dólares y billones de dólares, y los gobiernos los invierten felices porque se dan cuenta de que esto lleva al progreso y al desarrollo de la sociedad, y B, los científicos han demostrado que saben usar bien ese dinero, y cuando te dicen que van a hacer algo, lo hacen, y el resultado siempre lo proveen, lo que no hacen ninguna otra disciplina. Y entonces van a ver que gran parte de las diferencias es esta idea de que la ciencia moderna y particularmente la física, pues su visión del mundo es bastante mecánica, de que todos estamos hechos de átomos, y los átomos son estas partículas o estas bolitas que siguen unas reglas matemáticas, y que no le importa otra vez si a la gente eso le parece bonito o le parece feo, o si eso lleva hacia el bien o lleva hacia el mal, o si eso es bueno o si eso es deseable, o si eso le tenemos que tener miedo porque no nos gusta su conclusión. A la ciencia esas cosas no le importan, y la ciencia es una disciplina amoral, es decir, no tiene un interés de si sus resultados son buenos o malos y si a la gente le gustan o no le gustan. Ella simplemente va buscando la verdad, y de nuevo, si usted tiene una pregunta y le mete mano científicamente, le dará una contestación correcta, aunque la pregunta sea ¿cómo puedo matar la mayor cantidad de personas, o cómo puedo torturar a alguien por la mayor cantidad de tiempo y que sufra dolor sin matarlo? Que son preguntas abominables para la persona, pero la ciencia le puede contestar otra vez cómo hacer eso de la manera más correcta y eficientemente posible. Entonces van a ver que hay también ese debate de que la ciencia ha traído cosas como la bomba atómica y muchas tecnologías que ahora están contaminando y dañando el planeta, y que pues, no solo ha servido para cosas buenas y para progreso, sino que también ha hecho sus cosas malas y tiene sus historias negras. Pero lo triste es que cuando hace las cosas malas las hace bien. Es decir, si usted quiere ser malo y quiere hacer algo bueno, pues la ciencia le dice cómo hacerlo y cómo hacerlo correctamente.
Los objetivos de esta módulo y de esta lección, pues de nuevo es que usted cuando termine debiera ser capaz de poder comparar y distinguir otra vez qué es ciencia y qué no es ciencia, poder distinguir entre la ciencia y, por ejemplo, la religión, o la ciencia y la pseudociencia, porque van a ver que hay mucha gente con canales de YouTube hablándole sobre los terremotos y cómo prepararse para el desastre y que no se deben de poner vacunas porque esos son unos proyectos de una élite malvada que quiere controlar el mundo y ellos argumentan que ellos están haciendo ciencia y van a ver que no, que eso hay un montón de gente que se pasa en YouTube hablando sandeces y usan terminología y dicen que lo que ellos dicen está avalado por la ciencia, pero no lo es. Hay muchos charlatanes y a los científicos le llaman a eso pseudociencia, que parece ciencia, pero no es lo que dice la ciencia oficial. Y de nuevo vamos a ver cómo la ciencia oficial decide qué se debe decir y qué no. Van a ver las diferencias entre, por ejemplo, la ciencia y el mercadeo. El mercadeo pues trata de venderle productos y otra vez van a tratar de utilizar conocimiento científico, pero su discurso y su manera de tratar de convencer a la gente es diferente. Y entonces las diferencias importantes aquí entre la ciencia y la filosofía siendo esta disciplina que busca otra vez el conocimiento y otra vez antes la ciencia era parte de la filosofía, pero después otra vez como que se rompieron y divergieron y ahora la ciencia es otra cosa diferente. Usted tiene que saber qué cosas son ciencia, qué cosas son religión, qué cosas son retórica, qué cosas son mercadeo, qué cosas es pseudociencia, qué cosa es filosofía, y no mezclarla y saber cuándo es una y cuándo es otra, y cuándo hacerle caso a una y cuándo hacerle caso a la otra. Este curso se ha hecho para no científicos, así que generalmente otro objetivo importante es juzgar por qué usted está cogiendo este curso y por qué coge un curso de ciencia si no va a ser científico. Y es porque la ciencia, de nuevo, va a ser una disciplina, como le dije, muy buena para descubrir la verdad, no importa si usted es científico o no. Segundo, para que pueda apreciar los beneficios de la ciencia. Y segundo, porque van a haber muchas controversias políticas y sociales modernas requieren de un conocimiento científico y tiene un valor bien importante. Y por eso otra vez le dije que los gobiernos y las universidades invierten tanto dinero y tantos recursos y tanto tiempo en la ciencia y en lo científico porque produce muchas cosas importantes y útiles. Y lo más importante en este curso es este debate filosófico de qué es verdad y qué es mentira. De nuevo, la idea de la ciencia es producir la verdad, descubrir cómo de verdad funciona el mundo. Vamos a meterle mucho a esta filosofía de qué es la verdad, cómo yo sé que es el mundo, cuál es la diferencia entre el mundo que está fuera de mí y lo que yo veo por mi sentido y si hay alguna diferencia entre lo que yo veo y lo que de verdad existe. Y todo este tipo de filosofías las vamos a tocar en detalle a lo largo del curso, pero de nuevo la idea de la ciencia es averiguar la verdad. Y para los científicos, la verdad es lo que se pueda probar, lo que tenga evidencia. Y entonces vamos a ver que ese concepto de la evidencia para los científicos es bien importante y eso es lo que los distingue de las otras disciplinas, que serán muy bien argumentadas y tendrán muy buena lógica interna y tendrán un discurso impresionante, pero la ciencia llega a la verdad porque puede probar lo que está diciendo y solo va a aceptar como verdadero lo que se pueda probar. Ok, pues vamos a empezar y vamos a ver en esta primera clase eso de qué es y cómo se hace la ciencia. Y ahí tenemos a Darwin con un montón de ecuaciones tratando de otra vez imitar la figura de Moisés, porque Moisés de nuevo en la religión judeo-cristiana pues se trepó al monte Sinaí y Dios le dio las tablas de cómo comportarse y cómo ser un buen ser humano y cómo tener una buena sociedad, por lo menos eso era lo que creían los hebreos que lo tenía y de nuevo nosotros pues vamos a tener este método de que los científicos le vamos a traer otra vez la verdad
el conocimiento y cómo funciona de verdad el mundo y cómo poderlo controlar y hacer lo que nosotros querramos, que las cosas salgan como nosotros queremos. Pero si usted ve esas tabletas no va a entender nada porque son ecuaciones matemáticas y entonces vamos a ver ese otro issue importante, particularmente para las ciencias físicas, de que nosotros hemos descubierto que el universo, la naturaleza aparentemente le gustan las matemáticas o pensamos nosotros es de naturaleza matemática, que las cosas están hechas de matemáticas, son en su base matemáticas, sus reglas son matemáticas y que es bueno saber muchas matemáticas y ahí se deben estar asustando ustedes porque piensan que este curso tiene muchas matemáticas y los estudiantes le tienen miedo a eso porque piensan que no son muy buenos. Primero ya no le deben tener miedo porque existen calculadoras y existen computadoras que hacen las matemáticas por usted. Así que ya tenemos acceso a muchas máquinas que hacen las matemáticas. Pero nosotros en este curso, como es para no científicos, pues vamos a tratar en lo posible de no hablar muchas matemáticas, sino no estar haciendo como los cursos de física que cogería si usted va a naturales, pues ahí le darían estas ecuaciones, le tratarían de definir qué quiere decir cada una de las letritas, qué operaciones matemáticas son estas, y entonces le darían muchos problemas de, yo te doy unos cuantos números y unas situaciones y resuélveme las ecuaciones para que me dé el resultado y aprender, porque eso es lo que necesitan hacer los científicos practicantes. Ellos necesitan poder convertir esto en cosas útiles como carros o computadoras o aviones y los tienen que saber de nuevo cuál es la fuerza y cómo hacer el ala y cómo debe cambiar la forma y cuánto lift te va a producir alta velocidad y cuánto puede llegar con cuánta cantidad de gasolina y entonces todo eso son números y necesitas poder resolver estas ecuaciones para poder entender la ciencia. Nosotros lo vamos a tratar de traducir en español y darle simplemente las ideas básicas o el sabor de, otra vez, estas teorías, pero si usted quisiera de verdad aprender ciencia como un científico profesional, pues tendría que ir a ciencias naturales y aprender la versión matemática de todas estas teorías. Nosotros pues vamos a ser como la persona que tiene un carro y no sabe nada de mecánica. Bueno, pues usted lo único que tiene que saber del carro es dónde meter la llave y prenderlo, y qué hacen los pedales, qué hacen abajo y qué hace la rueda. Pero nunca vamos a abrirle el bonete ni le vamos a decir cómo funciona el alternador o qué cadena va conectada con qué pieza. Y esencialmente puede ser lo que nosotros vamos a hacer en este curso. No le vamos a abrir el bonete y no le vamos a hacer mucha matemática. Vamos a hablar de las matemáticas, pero no vamos a hacer muchas matemáticas en el curso, sino simplemente lo vamos a dejar bien básico. Y de nuevo a nosotros nos interesa más las ideas, el contenido filosófico, la historia y para qué sirve esto, para qué te sirven estas, conocer estas ideas y cómo aplicarlas en tu vida o en tu sociedad. Y de nuevo, pues aquí también vamos a hacer esto que dice aquí, que es tratar de comparar otra vez cómo piensan los científicos, comparándolo por cómo piensan las religiones, porque como le dije, esa fue la primera competencia histórica que tuvieron. Y ahora otra vez mucha gente toma decisiones a base de lo que le dice su pastor o lo que le dice la Biblia o lo que ellos creen que es bueno, y entonces van a usar un montón de conceptos religiosos para tomar decisiones sociales importantes que los científicos muchas veces están en contra, le tienen que decir, y entonces pues de nuevo el acusarlos de ateo es como si los acusaras de ser satanistas o personas malvadas o vampiros, porque para muchos religiosos, de nuevo, el que una persona sea ateo y no cree en Dios lo hace inmediatamente una persona malvada y mala, y vamos a ver que eso no es así. Y que hay mucha gente que entiende muy bien el mundo y son muy buenas y tienen muy buena moral y no tienen que creer en Dios. Y que por tanto otra vez la manera de explicar las cosas en la ciencia sin usar dioses y usando simplemente evidencia, lógica y matemáticas, pues no solo es tan buena como la de las religiones, sino que vamos a ver en términos de resultado es mucho mejor y mucho más efectiva y produce muchas más cosas. Y entonces, pues de nuevo, queremos ver cómo piensa una y cómo piensa la otra.
Yo asumo que si saben quién yo soy, que yo soy el profesor Ramón López y me han buscado en el Profeshop, pues casi todos los comentarios siempre vienen de que, ay, sí, él es buena gente, pero es ateo y por eso yo le quiero dar de Starting Gate. Yo obviamente, yo como físico, pues soy ateo, no creo en Dios otra vez, yo creo en la ciencia, me parece que la ciencia es una muy buena disciplina y no le hace falta a Dios para nada y por tanto, pues no creo que sea necesario como concepto para entender y para poder actuar en el mundo. Pero respeto las religiones, respeto las creencias de todos los estudiantes. En los exámenes y en los quizzes te puede poner, no, porque a mí en mi iglesia me enseñaron, yo creo que esto es así, y llevarme la contraria, no hay problema, este es un curso otra vez que se supone que es de discusión socrática. Sócrates era este famoso filósofo de la antigüedad que decía que nosotros teníamos muchas vidas y que cuando nacíamos pues se nos olvidaba la vida pasada. Nosotros no creemos eso ahora, pero lo que él sacó de ahí era que era mucho más efectivo hacer preguntas tratando de sacarle el contenido que la gente ya tenía que tratar de enseñarle como si usted fuera una vasija vacía. Y entonces yo le hablo y le doy información y lo lleno. Y nosotros como educadores en la universidad pues pensamos que es mucho mejor debatir y hacer preguntas que yo simplemente darle las contestaciones. Estas clases en línea, pues generalmente las clases están grabadas, así que el único que estoy hablando soy yo, pero vamos a tener foros de discusión y yo en estas clases voy a ir haciendo preguntas y después las vamos a pasar al foro de discusión porque me interesa saber sus opiniones y me interesa que me lleven la contraria. Otra vez, yo además de ser ateo, pues soy independentista y fui candidato por el PIB a representante por San Juan muchos años. Así que yo estoy acostumbrado a ser minoría y que el 95% de toda la población esté en contra mía y que no esté de acuerdo conmigo, así que a mí no me molesta. Me gusta si tienen o ven algo que en estas clases y no creen que eso que yo estoy diciendo es verdad y quieren rebatirlo, pues háganlo. Y de nuevo, pregúntenle al cura de su iglesia o al reverendo o el pastor de la iglesia que usted vaya y dígale, mire, en mi clase dijeron esto y me trae lo que él le contesta porque queremos ver de nuevo las dos. Y así de nuevo aquí, aunque vamos a hablar de que son medias antagónicas, yo la voy a tratar de dar en términos neutrales. Yo no quiero convertir a nadie al ateísmo. Los ateos, de nuevo, no tenemos iglesia, no cobramos diezmos, no pensamos que haya que salvar el alma de nadie, así que a mí poco me interesa si usted cree en Jesús, o en Mahoma, o en Buda, o en Odín, o en Zeus, o en Baal, o en el monstruo de espagueti, o no cree en nada. A mí eso no me importa, cada cual tiene su creencia, pero de nuevo vamos a ver cómo los científicos le meten mano a estos problemas y vamos a estar siempre con ese subtema de cómo los religiosos le meten mano y cómo estas cosas se pasan chocando y por qué. Y así uno aprende mucho sobre ambas, aunque a nosotros lo que nos interesa otra vez, como le dije, es entender cómo piensan los científicos, por qué ellos toman las decisiones que toman y por qué terminan con estas teorías que vamos a ver que terminan extrañas, que a mucha gente no les gustan. Y una de las razones por las cuales no les gustan es porque, de nuevo, su visión de mundo que tienen es esencialmente religiosa. Y entonces pues, van a ver que hay muchos choques, aunque los religiosos quieran decir que no los hay. Pues de nuevo, la ciencia nosotros la entendemos, los físicos y la gente que hace ciencia física como la química, como la biología, como la geología, como la meteorología, que de nuevo son estudios de diferentes áreas del mundo, como que hay unas reglas, que existen unas reglas, que existen unas leyes, que existen unas maneras en que las cosas pasan, y de nuevo pasan siempre de esas maneras y nunca usted ve que pasan de otra manera diferente. Las cosas cuando usted las suelta, pues siempre caen hacia abajo, siempre caen hacia abajo en una línea recta, siempre caen hacia abajo, van a ver con una velocidad exacta y una aceleración exacta, que se tardan siempre el mismo tiempo.
Este, y usted no puede cambiar eso porque eso va a ser una regla, va a ser una ley, va a haber una ley de gravedad, y va a haber una ley que dice cómo funcionan los campos eléctricos y cómo funcionan los controles remotos y los televisores y los micrófonos y las computadoras, y todas siempre funcionan igual y podemos hacer estas máquinas porque tenemos esta idea de que el mundo sigue unas reglas, y eso es lo que va a dar base otra vez a la civilización y al control que tienen los humanos sobre el mundo, porque los humanos, como son la única especie inteligente y son bastante inteligentes, pues pueden, mirando mucho y viendo cómo se repiten estas cosas, averiguar cuál es la regla o el patrón, y van a ver que llevamos como 3000 años en ese juego y hemos averiguado muchas de las reglas. Alguna gente piensa que ya las sabemos todas, otros somos más humildes y pensamos que sabemos bastante, pero todavía nos falta mucho por saber. Y después veremos otra vez en qué se basan los que dicen cada una de estas cosas. Pero como dice aquí, pues la idea básica es que el universo es como una gran máquina que tiene unas reglas o un programa que dice qué es lo que tiene que pasar y qué es lo que debe no pasar. Porque los que saben de programación, pues usted programa la computadora para que ella haga ciertos pasos y después de este haga este y después pase esto y siga estas reglas, y entonces el argumento, mucha gente dice que el universo es como una especie de simulación que yo pudiera hacer, si tuviera una computadora bien grande, pues hacer un programa donde todas las cosas pasaran igual que como pasan en el universo, y que a lo mejor el universo es una especie, nosotros vivimos en una simulación de computadora, que se pudiera entender que el universo es una gran computadora de alguien aún más grande que nuestro universo. Pero otra vez vamos a tener esos problemas porque tenemos que averiguar, si decimos que es alguien, quién es ese alguien. Desde entonces que el universo tiene reglas o algoritmos que dicen de qué está hecho, qué partes existen y qué partes no existen, cómo se unen, cuáles son sus propiedades, y de nuevo, qué esas cosas hacen cuando ven otras cosas al frente, cuando hay ciertas condiciones, cuando hay cierta temperatura, cuando hay ciertos campos eléctricos, cuando hay tanta gravedad. Y entonces, pues los físicos vamos a ver estas fuerzas y estas interacciones entre las cosas, y te vamos a decir, bueno, pues si este objeto está hecho de estas cosas y tiene estas propiedades y recibe estas fuerzas o estas influencias de su ambiente, pues va a hacer esto en vez de hacer otra cosa, y de nuevo eso es lo que nos permite a través tener el control para poder hacer máquinas y poder tener agricultura y poder tener todas las cosas que caracterizan a los humanos, que nos dan tanto poder, ser la especie más avanzada y que está eliminando todas las demás especies del planeta, lo cual no es muy bueno, vamos a ver después, porque nosotros no podemos vivir solos, necesitamos otra vez de la tierra, necesitamos de los demás animales y de las plantas, pero ahora generalmente nosotros somos la especie que nadie nos pone un pie al frente, donde nosotros nos metemos, eliminamos la competencia y siempre ganamos. Y es porque aparentemente nosotros somos los únicos lo suficientemente inteligentes como para comprender y manipular cómo funciona el universo, o por lo menos el mundo alrededor de nosotros. Ya van a ver que el universo es mucho más grande y que nosotros lo que vivimos es en un planeta chiquitito, horrendamente pequeñito, que es uno de 8 planetas que dan vuelta alrededor de una bola bien grande que es el Sol. Van a ver que el Sol es muchísimo más grande que la Tierra. Dentro del Sol caben como 1.000.000 de veces la Tierra. Y el Sol va a ser una estrellita trililí entre un enjambre enormemente grande de estrellas que se llama una galaxia, y que hay 250 billones con B, 250.000 millones de estrellas en esta galaxia, y que a lo mejor todas tienen planetas. Y entonces, pues, nosotros todo lo que sabemos lo sabemos, pues nunca hemos salido de la Tierra. Lo más lejos que hemos llegado de nuevo es a la Luna en los 60, y mandamos 2 o 3 personas, trajeron una piedrita y volvieron para atrás, pero no hemos vuelto a salir otra vez. Generalmente lo que salimos es para dar trillitas en órbita. Pero queremos salir y controlar, pero de nuevo, en este planeta, por ejemplo, nosotros somos la especie más avanzada, y es porque entendemos muchas de estas reglas y cómo funcionan.
Y aquí las dos preguntas principales cuando uno se da cuenta de que el universo material pues tiene estas reglas es ¿y cuáles son esas reglas? ¿Y de dónde salieron? ¿Quién puso las reglas? ¿Quién decidió que eran esas reglas? ¿Podrán haber otras reglas? Y después vamos a ver que ese es un gran problema filosófico. Aquí hay unas leyes, pero no tendrían que ser estas. Uno puede imaginarse muchas otras maneras de tener leyes o reglas diferentes de las que nosotros tenemos. Y una gran pregunta, ¿y por qué tenemos las que tenemos? ¿Qué tienen de especial? ¿Qué promueven y qué pudiera pasar? ¿Cómo sería el universo si tuviésemos reglas diferentes? De nuevo, la gente que trata de contestar estas preguntas desde el principio de la humanidad, pues se dividían en dos grupos. Generalmente, como le dije al principio, casi todas eran pertenecientes a la religión y decían, pues esas reglas las pone este Señor que es todopoderoso y que todo lo sabe y todo lo ve y todo lo construyó porque él es un súper ser superior a los seres humanos y que de nuevo esto lo tiene que haber hecho este señor llamado Papá Dios. Vamos a ver, la religión variaba antes con eso y antes pues tenían muchos dioses y habían montones de dioses diferentes y las culturas como los sumerios llegaron a tener cientos y cientos de dioses. Ellos tenían como 265 dioses diferentes. Después fueron bajando porque tener tantos dioses requería tener muchos templos y darle muchos sacrificios a diferentes dioses. Y generalmente, de nuevo, las religiones ahora casi todas son monoteístas, solo tienen un dios y lo consolidaron en una sola persona y le dan de nuevo cada vez más y más y más poder, aunque de nuevo ellos piensan que es humano en el sentido de que le molestan algunas cosas, se enfogona, nos quiere mucho y entonces cuando hablan de el plan y los propósitos y lo que Dios quiere o no quiere, que va a ser el pan y mantequilla de los religiosos, que Dios le da a conjugar al esconder y usted nunca lo ve y entonces se supone que es una figura invisible que nadie ha visto y entonces usted solo sabe lo que él quiere, lo que le gusta, qué cosas le molestan y qué quiere que pase, porque alguna persona te dice lo que él quiere. Y entonces nosotros solo lo sabemos por nuestras manos. Solo sabemos lo que esta persona dice, que Dios dijo, que él quería, o que Dios dijo que eso pasó, o que Dios dijo que eso era lo que... Y entonces, pues, estas personas escribieron estos libros que generalmente se llaman libros sagrados, como la Biblia, y ahí, pues, todo el mundo se refiere, pero, como van a ver, hay un montón de religiones. Hay como 2000 religiones diferentes y 2000 dioses diferentes en toda la historia de la humanidad. Ahora por imperialismo, porque de nuevo el imperio romano, que era un imperio enormemente grande en Europa y controlaba casi toda Europa, pues decidió adoptar el cristianismo y se lo metió por ojo, boca y nariz a los africanos y a los latinoamericanos y a los chinos cuando los como, porque ellos eran un imperio con mucho poder político, económico, militar y de todas esas cosas. Pues la mayor religión ahora, la que casi todo el mundo tiene en esta parte del mundo, en Puerto Rico, en Estados Unidos y en Europa, pues la religión cristiana. Y la Biblia es el libro sagrado, pero hay muchísimas otras religiones como el budismo, el zoroastrianismo, la religión tai chi, los Hare Krishna, y hay muchas otras religiones. Pero aún entre los cristianos, que son el 33% de la humanidad, y reduciéndose rápidamente, pues tienen una sola Biblia, pero eso no es verdad. Supuestamente hay una sola Biblia, pero hay una Biblia que es la versión de King James que usan los americanos y los ingleses, pero los españoles usan la versión según la Reina Valera de España, y otros usan la versión de algún rey de Finlandia, y otros usan una versión de la Iglesia Ortodoxa rusa.
Y aún con una sola versión, por ejemplo en Puerto Rico, que casi todo el mundo usa esa versión de la Reina Valera de los españoles por cultura, hay como 200 sectas diferentes y todos interpretan ese libro de manera diferente y ese va a ser uno de los problemas de la religión, que no se ponen de acuerdo en qué es lo que todos están diciendo que Dios dice que le gusta y que quiere y que va a pasar y todos los interpretan de manera diferente y ahí va a haber ese gran problema de interpretación. Aunque usted crea que existe Dios y crea que Él fue el que escribió ese libro sagrado, pues de nuevo el libro es bastante ambiguo y tiene como 2000 años y se interpreta de millones de maneras diferentes. Mientras que los científicos contestan estas preguntas diciendo que estas reglas aparentemente son eternas, siempre han existido, ellos no saben de ningún momento, van a ver que van a tratar de predecir el pasado y tratar de ver cómo han pasado las cosas antes, asumiendo que las reglas son las mismas que ahora. Uno no sabe eso, pero después va a ver que ahí parece ser verdad, porque si no hubiese sido la regla, habrían pasado cosas diferentes. Y entonces uno puede predecir qué es lo que debía haber pasado si esa no fuese la regla operando, si hubiera pequeños cambios en las reglas, y eso tendría consecuencias que uno pudiera ver hoy en día. Pero de nuevo, otra vez van a ver, el universo tiene, según la ciencia, del orden de 14.000 millones de años de existencia, y los seres humanos, de nuevo, lo que duramos son como 70, 80 años, con suerte, si tenemos suerte, y que llevemos llevando récord, que aprendimos a escribir, pues fue hace otra vez como 5.000 años atrás. Así que nosotros solo tenemos récord de 5.000 años, y el universo tiene de nuevo una historia de 14.000 millones de años, así que obviamente nosotros no lo hemos visto todo y no sabemos muy bien, pero otra vez vamos a hacer estos argumentos de lógica de por qué nosotros decimos esta idea, pero la idea de los científicos es que las reglas siempre han sido las mismas y siempre serán las mismas. Hay muchos científicos que debaten esto y hacen teorías tratando de ver qué pasaría si estas reglas cambian con el tiempo lentamente, o qué razón pudiera haber para cambiarlas y cómo cambiarlas, pero generalmente esas son teorías bien minoritarias. La gente piensa que mucha gente que hace eso está loco, porque de nuevo toda la práctica de los últimos 400 años que llevamos haciendo ciencia funciona bastante bien con la idea de que las reglas siempre han sido la misma, y de nuevo vamos a poder explicar cosas como el Big Bang, que ocurrió hace 14.000 millones de años, o el inicio de la Tierra hace varios miles de millones de años, hace 4.000 millones de años, y cómo eran las piedras ahí, cómo explotaban los volcanes, y ese tipo de cosas. La importante otra es que los científicos, como les dije, aunque no todos son ateos, su proceder es ateo y la regla es, yo voy a averiguar la regla, pero a la regla no le importa si los humanos les gusta la regla no tiene nada que ver con si los humanos se portan bien o se portan mal, la regla no tiene nada que ver con si a los humanos les gusta o no les gusta, si eso es bueno o eso es malo. Y la regla de nuevo parece ser algo que está ahí y que no viene de ningún dios y de ninguna inteligencia y que no le importa para nada la existencia de los humanos. ¿Y cómo no sabe cuáles son esas reglas? Pues de nuevo los humanos tenemos que averiguarlas usando la lógica, usando pistas, mirando, estudiando, midiendo, tratando de averiguar cuáles son esos números, poniéndolo en ecuaciones matemáticas y tratando de montar un set de reglas que reproduzcan lo que estamos viendo en el mundo. Y entonces pues, los científicos piensan de nuevo que estas reglas se deben sacar por lógica y de nuevo haciendo experimentos y no porque lo dice en un libro sagrado o porque a mí me parece que eso es lo más bonito o porque yo creo que eso es lo que le gustaría a Dios que pasara. Y como le dije, esas van a ser unas maneras diferentes de argumentar que tienen estas dos. ¿Por qué usted está cogiendo este curso? Y esa es una de las primeras preguntas que yo hacía cuando daba esto a nivel presencial. Y
me voy a poner en el foro de discusión por qué usted está cogiendo este curso, que lo hizo coger este curso. Y yo sé que la contestación del 99% es porque es requisito y si no, no me gradúo. Pero entonces la otra pregunta importante, que de verdad yo quiero que usted discuta en el foro de discusión, es ¿y por qué la gente piensa que la ciencia es tan importante? Porque todo el mundo la tiene que estudiar y de nuevo no es solo en la universidad, en todos los 12 años que estudia tiene que coger clases de ciencia y debe todo el mundo graduarse con lo menos con un año de ciencia, aunque vaya a ser bajendero, vaya a ser artista, vaya a ser pelotero, vaya a ser abogado, vaya a ser agente de seguro o vaya a trabajar de nuevo en un restaurante flipeando hamburgues. Se supone que todo el mundo debe saber algo de ciencia. La pregunta es ¿por qué? Porque no solo la UPI, sino todas las universidades hacen un curso como este requisito. Y de nuevo en este curso lo que vamos a estudiar otra vez es por qué las estrellas en el cielo brillan, cómo se mueven las estrellas, qué son los planetas, cuán grande es el Sol y hace cuánto tiempo existe, cómo se mueve una piedra cuando yo la tiro, qué hace acelerar un carro. Y de nuevo la pregunta, ¿y por qué usted tendría que saber estas cosas y por qué esto es tan importante? ¿Por qué pasa eso que dice ahí este señor, que vamos a ver en el laboratorio después una de sus películas y todo el mundo debiera verlo? Es una serie muy buena que se llama Cosmos, otra vez, exploración de la ciencia, del valor de la ciencia en la sociedad. Si no la han visto, está creo que en Netflix y está también en Hulu. Puede conseguir y comprarla en Amazon. Nosotros vamos a ver uno de los capítulos en el laboratorio. Y él dice, de nuevo, traduciéndole aquí, que los americanos generalmente, la mayoría, son bastante malos en ciencia y no saben mucha ciencia. Y particularmente son malos si usted, de nuevo, es pobre de abajo, pero cuando usted es presidente como Donald Trump y es bastante malo en la ciencia, eso tiene consecuencias que le deciden la vida o la muerte a mucha gente y deciden qué negocios van a ir y qué se va a hacer y que de nuevo para él eso es bastante peligroso, que haya un montón de políticos, particularmente de derecha, del Partido Republicano, que no solo son bastante malos en ciencia porque nunca cogieron clases en la universidad o si estaban cogiéndolas no estaban pendientes y se durmieron, que le tienen miedo a las matemáticas, que no saben casi nada de física ni de ingeniería. Y entonces, de nuevo, ellos como que le dan pase de paloma y pichean y dejan que los que son expertos en esto pues le digan qué debe de hacer. Y cómo uno sabe que si le están mintiendo o no, porque esta gente también tienen agendas que se resisten a la idea de la evolución y que de nuevo esto es un peligro para la nación, y eso lo vamos a decir, es un peligro para la humanidad que haya tanta gente que no sepa ciencia, y por eso es que todas las universidades y todas las escuelas le requieren. ¿Y por qué de nuevo él piensa que eso es tan peligroso? Y yo quiero que usted me lo diga en el foro de discusión, por qué es importante saber ciencia. Porque usted debe saber física, astronomía, química. Si usted no va a ser ni físico, ni astrónomo, ni químico. Y es porque, de nuevo, parte de la contestación, como le dije, es porque este sistema de pensamiento te lleva a tomar buenas decisiones y a saber qué es verdad y qué es mentira. Así que en este curso, pues como les dije, vamos a explorar la historia, vamos a explorar los debates que ha habido entre los científicos y los que no son científicos cuando tienen diferencias. Y uno dice que el mundo es de una manera y el otro dice que el mundo es de otra. Vamos a ver las ideas filosóficas detrás de todas estas teorías científicas. Y de nuevo aquí generalmente vamos a estudiar 3 teorías. La primera, de nuevo, era la primera teoría científica cuando se empezó a tener la idea otra vez de que habían reglas y de que el cielo y lo que pasaba en el cielo, pues de nuevo,
era una especie de máquina con reglas, y entonces pues la primera teoría se va a llamar la teoría geocéntrica, que se asocia con Claudio Ptolomeo, un astrónomo egipcio del siglo II después de Cristo, y que duró como 1300 años, esencialmente. Por 1300 años la gente pensaba que esa era la teoría correcta, que describía el cielo. Después vamos a ver lo que se llama la revolución científica, cuando los científicos empiezan a salirse del ala de las iglesias y empezar a pensar por su cuenta propia en el Renacimiento. Y vamos a estudiar la teoría de Copérnico. Vamos a ver varios científicos que la modificaron y la cambiaron, y vamos a ver eso también, que es bien importante, que los científicos no tienen la verdad todo el tiempo y se pasan cambiando de opinión. Y aunque buscan la verdad, generalmente cada vez que alguien hace una teoría y cree que esa teoría es verdad, al poco tiempo alguien se pone a estudiar y le dice, no, eso no puede ser verdad, esto está mal. Y se pasan cambiando de opinión. A los religiosos ellos toman eso como una indicación de que pues no se le debe hacer caso a la ciencia, porque esa gente no se ponen de acuerdo, y nosotros, mira, ya sabemos y estamos de acuerdo en lo mismo hace por 2000 y pico de años. Pero nosotros vamos a ver que eso es bien importante, porque eso lleva a tener mejor y mejor conocimiento todo el tiempo. Pero los científicos se pasan cambiando de opinión. Y vamos a ver que la teoría de Copérnico sobre que dice que el Sol está en el centro y que existen estos planetas que le dan vueltas alrededor del Sol y que la Tierra es uno de esos planetas, y van a ver cómo eso cambia toda la percepción de la humanidad sobre el mundo y quiénes somos y cuán importantes somos y qué cosas podemos hacer y de dónde venimos. Y todas estas cosas, esa teoría la cambia y va a sufrir varias modificaciones con el tiempo. Y la última va a ser el gran éxito de la ciencia moderna. Se lo vamos a deber a nuestro héroe Papa Newton, Isaac Newton, un científico y físico famoso de Inglaterra del siglo XVII, que va a hacer lo que se llama la revolución newtoniana. Y ahí es donde los físicos esencialmente le van a tumbar el cheque a los religiosos y se van a coronar como la fuerza cultural más importante de toda la humanidad. Y de nuevo que todos los gobiernos y toda la gente de ahí en adelante van a empezar a poner oído, y cuando un científico diga yo estudié esto y creo que esto es así, pues le van a dar mucha credibilidad. Y van a ver de nuevo cómo se hace esta ciencia moderna después de Newton, que es la que tenemos hoy en día. Y eso es lo que vamos a estudiar en este curso. Tenemos el cabid que no lo vamos a estudiar en este curso. Como les dije, los científicos nos pasamos cambiando de opinión, y en el siglo XX pues nos dimos cuenta que la teoría de Newton también estaba mal, y ahora tenemos dos teorías, una que se llama la mecánica cuántica, que trata de estudiar de nuevo qué son los átomos y de qué está hecha la materia, y la otra que se llama la teoría de la relatividad de Einstein, que estudia qué es el espacio y qué es el tiempo y cuál es la naturaleza del universo. Esas no las vamos a estudiar en este curso. Yo tengo un curso que se llama el curso de SciFi 4005, que es sobre cosmología y origen del universo, y si esas cosas le interesan, pues ahí sí las damos. También con este sabor filosófico y sin matemáticas. Mucha gente le gusta ese curso, pero hasta aquí uno va a llegar, pero para que lo supieran de que, aunque solo vamos a estudiar hasta la teoría de Newton, hoy no consideramos que la teoría de Newton es correcta. También cambiamos de opinión después. Pero de nuevo a nosotros nos interesa estudiar cuál es la teoría correcta, ni qué dicen estas teorías, sino otra vez, qué es lo que motiva a un científico a decir, yo creo que el mundo debe ser así, de dónde ellos sacan esas ideas, cómo las debaten entre ellos, cómo ellos se convencen de que esa es la manera correcta de hacer las cosas. Y eso pues de nuevo va a afectar problemas, porque de nuevo hay que tener conocimiento científico para saber cómo bregar con la energía. Se nos está acabando el petróleo, vamos a pronto a tener una guerra nuclear por eso, nos podemos extinguir como especie si se nos acaba el petróleo y no sabemos cómo producir energía, porque eso es lo que coge toda la... Y entonces de nuevo, qué invertir y qué hacer y cómo gastar el dinero que se tiene,
cómo se debe de modificar, pues, aunque de nuevo tiene problemas como en Puerto Rico que tienen que ver con económico y privatización y política, mucho del contenido debiera de ser y está matizado por qué es la energía, cómo los científicos dicen que se produce energía, cuánta energía yo puedo producir aquí, cuánto me va a costar. Problemas como la guerra, de nuevo, todas las armas van a tener un componente tecnológico y científico, y van a haber análisis científicos sobre si se debe ir a la guerra o no, o quién tuvo la culpa de tal evento. Problemas como el calentamiento global, como les dije, por culpa de la ciencia y la tecnología, pues hemos tenido esta contaminación enormemente grande. Y estudiando científicamente la atmósfera y los océanos, nos hemos dado cuenta de que nuestra contaminación está afectando severamente las temperaturas del planeta y que eso tiene un montón de consecuencias como huracanes, inundaciones, fuegos, que afectan otra vez las sociedades y los países donde vivimos y que tenemos que bregar con eso. Y para saber cómo bregar con eso tenemos que entender la ciencia detrás del calentamiento global. Todos estamos haciendo estas clases ahora online, las queríamos hacer ahora, pero se aceleró por la pandemia y de nuevo tenemos esta guerra en este planeta entre los seres humanos, que somos los más inteligentes, de nuevo tenemos el más poder por la inteligencia, pero cuando estudiemos la teoría de evolución están los virus, que son las formas de vida más pequeñitas y que evolucionan bien rápido. Y que por lo tanto, a diferencia de las demás formas de vida, son bien adaptables y se acomodan a las cosas, y muchas de los acomodos que las cosas vivas hacen para poder sobrevivir es comerse o hacerle hijacking, o sea, metérsele dentro y controlarla, o cambiarle su estatus, y entonces pues los virus no lo hacen inteligentemente, pero parte de su trabajo en la evolución a veces incluye meterse en especies como por ejemplo la humana y infectarla y llenarla de virus para ellos poder vivir, y eso obviamente le hace daño y puede matar a los seres humanos que quedan infectados. Y entonces pues nosotros a lo largo de toda la historia hemos estado batallando muchas plagas y enfermedades. Antes no lo entendíamos porque los virus son horrendamente pequeños y microscópicos y nosotros no los veíamos y no sabíamos que eso no existía. Pero ahora de nuevo con la tecnología tenemos microscopio y podemos examinar el genes y el DNA de los virus, y tenemos esta guerra. Y otra vez, si queremos ganar esa guerra los seres humanos y eliminar el virus y evitar que nos mate, pues de nuevo tenemos que tener conocimiento científico. Y otra vez, como dice Neil deGrasse, tenemos este problema de mucha gente que se pasa oyendo pastores y locos en YouTube que tienen estas teorías de conspiración anticientífica, pero mucha gente les hace caso, no se vacunan, no usan mascarilla, piensan que todo esto es una conspiración malvada de los Illuminati que quieren controlar el mundo, y le hacen el juego al virus. Y entonces en vez de jugar para el team de los humanos, ellos juegan para el team de los virus y nos hacen la vida. Y entonces pues más tiempo tenemos que estar cerrados, no podemos abrir las cosas. Eso tiene consecuencias económicas y tiene consecuencias políticas y tiene consecuencias sociales importantes. Y de nuevo, cómo tratar de convencer a la gente de que se debe hacer esto en la guerra contra el virus, pues debe de estar basado en un conocimiento de ciencia. Muchos issues como el aborto, como los derechos homosexuales, de nuevo son peleas entre la visión de mundo de los religiosos y su idea de que existen almas y de que los seres humanos somos seres humanos simplemente desde que nacemos, porque tenemos este fantasmita mágico dentro de nosotros, versus la visión más materialista y más mecánica de los biólogos, que dice que los seres humanos somos un animal como cualquier otro y que se van desarrollando. Y de nuevo, pues cuando un ser humano es ser humano, bueno, pues el ser humano es ser humano porque es inteligente, tiene un cerebro, pero ¿cuándo se forma el cerebro? Generalmente para estar funcionando tiene que ser como 3 años después de nacer. Pero la gente no quiere matar a un niño acabado de nacer, recién nacido, pero entonces de nuevo, y si yo lo mato
este, 2 meses antes de que nazca, cuando es del tamaño de una uvita y esencialmente es indistinguible del embrión de un elefante o de un pollo o de un puerco que nosotros matamos todos felices y eso no lo consideramos un asesinato. Y entonces hay estas batallas de nuevo de las consecuencias que tiene la visión científica del mundo y de nuevo cómo crean controversias y esas cosas y de nuevo, ¿por qué creerle a los científicos? Así que de nuevo todos estos problemas políticos y sociales, el saber ciencia nos ayuda a resolverlos y de nuevo, como votantes tenemos que saber qué políticos están a favor de la ciencia y a favor de la racionalidad y a favor de políticas que lleven a cosas buenas versus los gansos y los malvados y los corruptos que van a tratar de hacer políticas que le hacen daño a la sociedad y entonces uno tiene que decidir de qué lado va a estar y por quién va a votar y a quién creerle. Y otra vez, pues, un conocimiento de ciencia y de la manera como piensan los científicos es totalmente imprescindible. Como vemos, eso afecta la política porque como dijimos, una de las que nos interesa mucho en esto del aborto y de qué somos los seres humanos, esta teoría de la evolución. La evolución de nuevo dice que los animales van cambiando lentamente, mayormente termina diciendo que los seres humanos somos un animal que acabó de llegar los otros días en términos geológicos, otra vez, aunque el mundo tiene 4.000 millones de años y los seres vivos llevan aquí de 3.000 millones, casi 3.800 millones de años, y los animales llevan existiendo por sobre 1.000 millones de años, los seres humanos lo que llevamos son como muchos 60.000 años. Y de nuevo, comparado con miles de millones de años, los seres humanos pues somos acabados de llegar. Y lo que a ellos no les gusta, que antes éramos animales como los monos, y que los monos fueron cambiando y que de nuevo los animales que más se parecen a nosotros ahora, pues son los chimpancés y los gorilas. Y entonces decir que nosotros descendemos de los monos y que somos animales, pues a muchos científicos les molesta mucho. Entonces en estas encuestas que hacían en Estados Unidos, uno ve que el 48% menos de la mitad de la gente cree en la teoría de la evolución y los científicos no. Jalamos los pelos. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, un país tan rico y que tiene tantas universidades como Harvard y Yale y Stanford y tiene tantos premios Nobel y ha producido la mejor ciencia de todo el planeta en la segunda mitad del siglo XX, haya tanta gente que no cree en una teoría que es excelente, que tiene drones y drones de evidencia a su favor, que es la base de toda la genética y toda la medicina y todos los tratamientos modernos, es la base de cómo hacer nuevos materiales, cómo hacer vacunas, cómo crecer mejor la comida, cómo producir comida, cómo producir lugares donde los seres humanos podamos vivir y que no hayan fuegos, ni hayan huracanes, ni hayan desastres naturales. Entender toda la geología, toda la estructura de las montañas y de la Tierra, todo eso se basa en un conocimiento de la teoría de la evolución. Y es una de las mejores teorías que han hecho los científicos. Cuando veamos lo que es una teoría científica, pues es de las mejores teorías científicas que hay. Y que siguiendo el patrón de nuevo de antes, debiera de tener mucha credibilidad, pero van a ver que, según esta de esto, tiene credibilidad, por ejemplo, entre los budistas, entre los hindúes, entre los judíos, pero es mayormente por los cristianos y los musulmanes, que también son bastante anímicos a la idea de la evolución, que la gente no cree, porque de nuevo la gran mayoría de la gente en Estados Unidos y en Puerto Rico son cristianos, y los cristianos de nuevo son bastante antagónicos a la idea de la evolución. Y como les dije, eso tiene consecuencias políticas porque este partido, que es de derecha otra vez, y que es bien conservador, y que de nuevo son bastante reacios a los cambios radicales, su base principal son gente
fundamentalista, protestante, cristiana, y eso hace que de nuevo tengan todo este montón de votos, generalmente un montón de gente que los científicos consideran bastante ignorantes. Y entonces por eso es que votan por gente como Trump, y él puede decir todos los embustes que le dé la gana y vender teorías de conspiración absurda como que él ganó las elecciones y se las robaron, o que usted si tiene el virus del COVID, pues bébase un poco de Clorox, y inyéctese una luz ultravioleta y eso lo va a curar, porque eso se lo dijeron a él en algún de esos de YouTube. O que no te pongas la vacuna, porque eso es una conspiración de los comunistas en el mundo, o como están peleando ahora, que no quieren que se invierta dinero en los puentes y en la infraestructura, porque de nuevo, esos son programas socialistas, y entonces pues todas estas ideas y todas esas teorías de conspiración, este partido tan grande las tiene, porque de nuevo, toda la gente que tiende a ser religiosa y a no creer en la evolución que hay aquí, aunque de nuevo, como la mayoría de la gente en Estados Unidos no cree en la evolución, ve que hay gente que no cree en la evolución como quiera en otros partidos también. Pero los partidos más de izquierda y más racionales, pues obviamente tienen más gente que cree en la evolución de lo que no tienen, y casi toda la gente que no cree en la evolución tienden a caer en los republicanos, en Puerto Rico, los PNP, ¿no? Y entonces, pues esta gente que son la derecha conservadora tienen un backing enormemente grande de las iglesias, y tienden a ser otra vez bastante anticientíficos. Cuando hay un tema de controversia, como les dije, como el aborto, como la perspectiva de género, o, si se debe privatizar o no, muchos de ellos tienen un componente de pastores que les están vendiendo todas estas cosas porque estamos en los últimos tiempos y en el Apocalipsis dice tal cosa y este va a ser el anticristo, y entonces toda esa gente le creen todas esas cosas porque no tienen una mentalidad científica, ¿no? Y entonces pues estos partidos de derecha se nutren de este tipo de gente, y por eso es importante tener un conocimiento científico a la hora de decidir cómo hacer políticas sociales o por quién votar. Desgraciadamente, pues el rol de la religión es tremendamente importante. Como dije, los ateos son menos del 10% de la población, y los religiosos pues son la mayoría. Aunque otra vez, como les dije, no todos los religiosos piensan igual, y hay religiosos de izquierda y hay religiosos más moderados. Hay religiosos de nuevo que ya han decidido que ellos no quieren pelear más con la religión y que quieren vivir en paz y adaptar su religión a las ideas de los científicos. Y de nuevo piensan que si un científico dice algo y una teoría dice algo y eso contradice la Biblia, pues no le vamos a hacer caso a la Biblia entonces ahí, en esa parte, porque la ciencia tiene primacía o tiene prioridad a la hora de decidir en qué creer. Pero la religión tiene la ventaja de que coge a la gente desde chiquita cuando nace, y entonces los papás generalmente le pasan la religión a los hijos. No, eso no siempre ocurre el 100% de las veces, pero en la gran mayoría de los casos le meten todas estas ideas, valores, moral y percepción social y cultural de la religión desde pequeño, mientras que la ciencia, de nuevo, como necesita de matemáticas y de muchos procesos y de experimentos que cuestan mucho dinero, pues no todo el mundo puede ser experto en la ciencia. Y aunque otra vez en las escuelas se supone que le den clases de ciencia, los niños no pueden comprender muy bien la ciencia, y no es hasta que usted llegue aquí a la universidad que de verdad puede aprender moderadamente bien otra vez qué es la ciencia, y otra vez cuáles son sus filosofías y sus maneras de pensamiento. Y ya para muchos de ustedes pues asumo que es demasiado tarde. Ya cuando yo le diga que el universo tiene 14.000 millones de años y explotó en una explosión que se llamaba el Big Bang y que no hace falta ningún Dios, usted no me va a creer porque usted ha sido cristiano desde chiquito, y de nuevo él probablemente tenga problemas con la idea de que los seres humanos salieron de los monos, y de que nosotros no salimos de los monos, somos monos, como vamos a ver en uno de los videos que tenemos en esta sección. Especialmente nosotros somos monos,
Si usted clasifica los insectos como todas estas insectos son moscas, pues la diferencia entre una especie de mosca y otra es mucho, mucho, mucho más grande que la diferencia entre un chimpancé y un ser humano, cuyo DNA son idénticos en el 97% de todos los genes. Así que esencialmente, en términos de biología, nosotros somos casi idénticos a los chimpancés y somos monos. Pero somos monos inteligentes y ellos no son inteligentes, y ahí tenemos que ver de dónde viene la inteligencia. Pero otra vez, pues la religión tiene un poder importante en la sociedad y de nuevo tienen estas dos diferencias importantes, que la física, la química y la biología, que son las ciencias físicas y naturales que nosotros tenemos más avanzadas y que tenemos más conocimiento, porque hay otras ciencias sociales después como la psicología y la sociología, que son ciencias, pero después vamos a ver cuando definamos qué es la ciencia y la filosofía detrás de la estructura del conocimiento científico, pues ellas tienen unas cuantas diferencias y muchos científicos del área de las ciencias naturales pues no consideran que las ciencias sociales sean verdaderamente ciencias, porque no sean ciencias completas. Tenemos esa pregunta también para usted en los foros de discusión. ¿Usted cree que las ciencias sociales son ciencias? ¿O que son diferentes y tienen diferentes metodologías? Y sus teorías son diferentes y sus contenidos son diferentes. Pero las ciencias naturales, de nuevo, pues como les dije, van a tener esta visión filosófica de que estos son procesos naturales autónomos y al azar. Que hay estas leyes, otra vez, que no les importa si eso es bueno o eso es malo, si eso es beneficioso para los humanos o no, si a los humanos les gusta o no les deja de gustar. De nuevo, las reglas asumen que el universo funciona en automático como una máquina y que ha estado funcionando así, como les dije, por 14.000 millones de años cuando no existían humanos y ni siquiera pensaban por su cabeza existir los seres humanos, que de nuevo son un proceso de evolución que acabó de terminarse los otros días en términos cósmicos. Y que de nuevo estas reglas son en automático. Esto es una máquina y además son al azar. Ella no tiene ningún propósito, no hay ninguna meta, esto no hay un plan, no todo va a suceder para el bien, sino que esto de nuevo actúa con números al azar y por muchas casualidades. Después vamos a ver de nuevo que eso tiene que ver con muchas casualidades que pasan y cosas que están fuera del control de nadie. De nuevo, la idea, como les dije, que esas leyes son las mismas todo el tiempo, que han sido eternas, que tienen un set de reglas. Y el universo, pues de nuevo, va a ser este programa de computadora que existen estas leyes y existen este montón de bolitas de materia, electrones, protones y neutrones y otras partículas materiales, y que si usted las tira en el principio del tiempo cuando está el Big Bang, y ellas pues se van moviendo a lo loco y van formando estrellas y planetas y árboles y ríos y insectos y monos y eventualmente forman seres humanos, pero es de nuevo a lo loco, al azar y siguiendo estas reglas matemáticas que estaban desde antes de que existiera el universo. Y lo importante para la ciencia, que como les dijimos va a estar basada en evidencia y en lo que se ve, pues estos procesos pues dejan pistas, dejan rastros, dejan evidencia, y que nosotros podemos mirarla y usar nuestra inteligencia para averiguar cuáles son estas leyes y otra vez tratar de explicar por qué las cosas son así, cómo eran antes en el pasado y cómo van a ser en el futuro si tenemos este sistema bajo estas reglas, qué va a pasar en el futuro. Y que no requieren de ningún Dios ni de ninguna inteligencia para existir. Esto no está diseñado por nadie ni tiene ningún plan para producir algo, sino que de nuevo el universo es una máquina que corre en automático y que no tiene una meta definida. Ellos piensan totalmente lo opuesto. Ellos piensan que existe este Dios tiene estos poderes mágicos extraordinarios, todo lo sabe y todo lo ve y conoce el futuro y conoce el pasado y tiene telepatía porque sabe lo que usted piensa y cómo se siente
que él existía antes del universo porque él fue el que lo creó, así que él tiene que existir antes de que existiera el universo. Y que nosotros fuimos diseñados por esta persona usando esa magia que no está contemplada en las leyes de la física y que nosotros somos el producto de un diseño y de un plan de ese ser que, aunque otra vez hizo un universo enormemente gigantesco, que de lado a lado tiene 93.000 millones de años luz, y un año luz de nuevo es la distancia que recorre la luz en un año, y la luz va a 186.000 millas por segundo. Así que si usted quisiera saber cuánto es un año luz, tendría que multiplicar 186.000 millas por 60 segundos para tener un minuto luz, por 60 minutos para tener una hora luz, por 24 para tener un día luz, y por 365 para tener un año luz. Esos son como 1 billón de kilómetros. Y el universo son 93.000 millones de esos. Así que este universo tiene un tamaño de trillones y trillones y trillones de kilómetros. Y hay, según los científicos, del orden de 100 billones de galaxias. Cada galaxia, de nuevo, son como la de nosotros, como 250.000 millones de estrellas. Y entre todas esas estrellas, pues está este planetita chiquitito que es la Tierra, y los religiosos piensan que Dios hizo todo ese universo tan enormemente grande simplemente para que nosotros vivamos ahí. Y su interés principal en el universo es si nosotros nos portamos bien o nos portamos mal, si tenemos sexo, si no tenemos sexo, si somos homosexuales o somos heterosexuales, si le robamos algo al vecino, si rezamos, si le cantamos y le decimos que él es bonito y grande y precioso, si le rezamos. Y entonces para él eso es lo más importante. Y todo el resto del universo pues no le interesa. Esa es la visión generalmente de los cristianos modernos. Y aunque de nuevo en el curso solo vamos a ver la historia, queremos ver un poco sobre estas ideas que le estamos diciendo del Big Bang. Y entonces decirle, bueno, pues, ¿de dónde vino el universo? ¿Cómo fue que existió y de dónde salió? Y generalmente hay muchas teorías. Y de nuevo, teoría siendo lo que los científicos van a considerar una explicación correcta y bien hecha, que después le vamos a decir en detalle qué es una teoría para un científico, qué quiere decir esa palabra y qué requisitos debe de cumplir. Y entonces pues está de nuevo la teoría de los religiosos de que esto lo creó este señor de barba blanca con superpoderes mágicos que vivía solo cuando no existía el universo y no existía el tiempo y no existía el espacio. No se sabe de qué estaba hecho Dios, ni cómo funcionaba, ni dónde vivía, pero estaba encerrado y un día pues decidió construir el universo y el mundo. Y eso es lo que relata el Génesis en la Biblia. Y entonces, pues de nuevo, la teoría de los religiosos es de que existe Dios y de que esto lo creó Dios. Los demás tienen variantes. Una es la idea esta otra vez, que todos vamos a argumentar, de que el universo ahora está creciendo, lo podemos ver mirando con telescopios para las galaxias, y que se esté expandiendo, y que por lo tanto si algo se está expandiendo y se está haciendo más grande, antes era más chiquito y antes era más chiquito, y entonces todo el mundo dice, pues hace 14.000 millones de años, si usted sigue esa película para atrás, todas las cosas que existen van a chocar en el mismo punto. Y vamos a ver el argumento, pues ahí tiene que haber habido una explosión, porque si no el universo no existiría. Entonces le llaman a esto el Big Bang, o la gran explosión. Y entonces lo que varía es de dónde vino esa explosión y por qué hubo esa explosión. Una de las versiones, que es la de la mecánica cuántica, dice que no había nada, y que al principio no existía nada, y por nada se entiende que no existía ni materia, ni espacio, ni tiempo, ni Dios, ni nada, no existía nada, pero ese estado de tener nada en las reglas es inestable y no dura por mucho tiempo, y que la nada explotó porque sí, porque le dio la gana. Y esa es una versión. Pero mucha gente tiene problemas con esa versión porque, como le dije, este universo va a tener un montón de leyes matemáticas
Y el argumento es si yo hago una explosión, todos esos números y todas esas leyes pudieran ser infinidad de maneras de hacerlo. O sea, yo puedo tener una explosión y terminar con montones de teorías físicas diferentes de las que hay en este universo. Y entonces la pregunta, ¿y por qué pasó esta? En esta teoría, pues esto ocurrió a lo loco. Y entonces de nuevo vamos a notar que eso no es una posición muy buena, porque no todas las reglas permiten que existan galaxias, estrellas, planetas y peor, máquinas horrendamente complicadas como un ser vivo o un ser humano. Y se puede estimar que la inmensa mayoría de todas las explosiones no proveerían eso. Y entonces habría que explicar por qué nosotros tuvimos la suerte de que nuestro universo pues tuviera las reglas exactas para poder tener cosas vivas. Y de nuevo los científicos que no quieren meter a Dios como explicación, pues dan varias. Una va a ser que el universo de nuevo está hecho de estas reglas matemáticas, que si tú pones suficientes reglas matemáticas, pues entonces eso te limita las posibilidades. Y que por tanto, mientras más, si le pones las suficientes reglas matemáticas al principio, antes de que exista el universo, solo hay una explosión que cumple con esas reglas, y que esa es la razón por la cual tenemos las leyes que tenemos, porque las matemáticas constriñen todas las posibles explicaciones. Esa es una teoría. La otra es que este no es el único universo y que esta explosión puede ocurrir muchas veces, mientras no haya nada puede haber muchas, y además de que esto puede ser cíclico. A lo mejor el universo está creciendo, pero la gravedad lo va a frenar y eventualmente se va a parar y va a volver a caer. Entonces vamos a ver un periodo donde veamos el universo haciéndose cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño, y al chocar todo rebote, y que a lo mejor el que nosotros vemos como el Big Bang fue un rebote, y que han habido varios universos anteriores, y que por tanto este universo es como es porque el anterior determinó cómo este iba a ser. Eso tiene el problema de la regresión infinita, porque entonces se pregunta, bueno, ¿y de dónde vino el que vino anteriormente? Y ese vino de uno anterior. Pero como yo no sé nada de otros universos, porque no tengo ninguna evidencia de eso, pues mi contestación: este universo es así porque el anterior lo produjo así, o lo creó así, o tenía las condiciones para producir este universo, que se creó así, que nosotros venimos de universos anteriores a este. Y otra variante de eso es que, igual que si usted tiene un charco con un montón de carbono y hidrógeno, lo que va a tener es una sopa como una brea, la probabilidad de que usted coja esa sopa y la mete en un osterizer y la mezcle y le salga a un ser humano debiera ser horrendamente improbable. Igual que si uno tiene una explosión de la nada, la que le salga el universo correctamente. Pero sin embargo aquí hay seres humanos. ¿Y por qué pasó? Porque eso no se forma así. O sea, los seres humanos no se formaron un día, como dice ahí, que había un muñequito de barro y flan, apareció un ser humano el mismo día. Sino que esto es un proceso lento de evolución, donde el universo va evolucionando y las estrellas van evolucionando y las galaxias van evolucionando y los planetas van evolucionando, y en los planetas los compuestos químicos van evolucionando y los organismos van evolucionando. Y dice, a lo mejor eso le pasa a los universos pueden tener hijos y haber una línea enormemente grande de universo, y que lentamente van evolucionando hasta terminar en un universo como el de nosotros. Y que, no, aunque parece tremendamente improbable desde el punto de vista de verlo, si hubiera habido un Big Bang, sería bien improbable tener un universo exactamente como el que tenemos. Igual de improbable es, de nuevo, que si usted tiene todos los átomos que componen un ser humano, formen un ser humano, pero de nuevo, el ser humano se ha ido formando por evolución. Así que generalmente, pues estas teorías del Big Bang, hay varias variantes, estas son algunas de ellas, hay muchas otras más, hay como 200 teorías del Big Bang diferentes ahora mismo compitiendo. Y como dice aquí, pues son teorías incompletas, es decir, no contestan todas las preguntas que tenemos sobre las datas que podemos ver con telescopios. Y además, a los científicos no nos interesa tanto la pregunta de dónde vino esa explosión, sino la idea de cómo reconstruir la historia del universo. Como decir otra vez,
si tenemos un punto pequeño, microscópico, bien caliente que explotó, cómo de ahí yo termino con el universo donde hay tantas galaxias y planetas y estrellas y árboles y atmósfera y monos y insectos y animales y ríos y personas. Y tratar de nuevo describir la evolución del universo desde que empezó bien pequeñito hasta ahora. Y generalmente la teoría del Big Bang lo que le interesa es eso, decir cómo ir de un universo bien pequeñito y de una explosión a el universo que tenemos ahora. Y no la pregunta de por qué hubo una explosión y cómo tuvo que ser esa explosión. Vamos a terminar rápidamente otra vez, como les dijimos, examinando los procesos de pensamiento de estas dos maneras de ver el mundo, de la manera de cómo piensan los religiosos, ejemplificados aquí por el Papa. Este era el Papa Benedicto, el que estuvo antes del que tenemos ahora, pero tengo que cambiar la foto después para el de ahora, que es el Papa Francisco, versus científicos como Einstein. Y de nuevo, este es un debate filosófico enorme que puede tener horas y horas de discusión y se han escrito enciclopedias y libros sobre él, pero bien por encima generalmente las diferencias son estas. Los científicos, de nuevo, cuando alguien tiene una idea y dice yo creo que el universo es así o pasó esta cosa, todos los demás van a dudar de eso y lo van a poner en duda y van a decir no, yo no creo eso que tú me estás diciendo, pruébamelo. Mientras que de nuevo los científicos tienen esta idea de que Dios existe. ¿Cómo tú sabes que Dios existe? Por fe. Y Dios escribió este libro que se llama la Biblia. ¿Y cómo tú sabes que Dios escribió la Biblia? Ah, eso yo lo creo por fe. ¿Y cómo tú sabes que Dios te escribió la Biblia y no te está mintiendo? ¿Cómo tú sabes que Dios no te está mintiendo o te está diciendo cosas incorrectas? No, porque Dios es bueno. ¿Y cómo tú sabes que Dios es bueno? Por fe. Y entonces ellos todos tienen este proceso de pensamiento de que creen las cosas por fe, que esencialmente quiere decir porque sí, porque todos nos pusimos de acuerdo, porque nos gusta, porque nos parece que esa idea es correcta o nos han dicho que es correcta desde que éramos chiquitos y la creemos porque sí. Y de nuevo esa es una diferencia fundamental entre cómo piensan los religiosos y cómo piensan los científicos. Porque los científicos tratan de no creer nada por fe. Después vamos a ver que eso no es enteramente cierto y que hay ciertas cosas que hay que creerlas por fe porque nosotros tenemos el proceso de que pruébamelo, pero a veces no se pueden hacer las pruebas, son demasiado caras o el experimento no lo hemos hecho todavía o requiere de energías enormemente grandes o distancias fuera de la Tierra, especialmente cuando hablemos de quark, pues requiere de nuevo de ver cosas horrendamente pequeñas que no tenemos la tecnología para verlas ahora y entonces pues van a ver que hay áreas y muchas partes de la teoría científica moderna que los científicos tienen que decirle cuando le pregunten por qué tú sabes eso, pues ellos van a tener que decir, bueno, yo no te lo puedo probar todavía. Siempre quieren decir, buscarse a ver cómo se pudiera hacer un experimento para probarlo, porque ellos prefieren la idea de pruébame las cosas con experimento y con evidencia, pero cuando no se puede tener eso, pues a veces creen por fe, pero vamos a ver que la fe de los científicos y la fe de los religiosos no es exactamente lo mismo, y aunque usan la misma palabra que quiere decir creer sin evidencia, la fe que tienen los científicos y la fe que tienen los religiosos son cosas diferentes. La otra es que de nuevo los científicos materialistas van a tender a ser reduccionistas, que quiere decir que todo se puede reducir otra vez a átomos, moléculas, fuerzas y leyes matemáticas y que eso es todo lo que existe y que todo lo que existe se puede explicar a base de leyes físicas y de partículas de materia, porque ellos también van a ser la otra que viene después, que es materialistas, la que está abajo, que creen que todo está hecho de materia y que no existen cosas como los espíritus. Mientras que los religiosos de nuevo tienen esta idea de que todo esto es el plan de Dios y de que todo está conectado y de que tú no puedes entender una cosa sin entender todo el plan y toda la cosa, y eso se tiende a entender como el holismo, de que no se pueden reducir muchos conceptos y muchas ideas y muchas verdades a simplemente
procesos mecánicos, físicos, bajo leyes reduccionistas. Otra importante, como les dije, va a ser que los científicos, particularmente los físicos y toda la gente que hace esta ciencia, que están estudiando aquí las ciencias físicas, de que todo se debe reducir a matemáticas y a sentido común. Digo, a matemáticas, perdón. Mientras que los religiosos lo que hacen son teorías, explicaciones o cuentos que suenan bien, que son de sentido común y que por eso la gente las cree. Como les dije, relacionada a la primera, pues los científicos van a preferir que todo lo que de lo que ellos hablen tenga evidencia lo más posible y que ese es el criterio fundamental. Si usted tiene evidencia y ha visto algo en un experimento y se ha comprobado que eso es verdad, si su explicación le lleva a la contraria a la evidencia, su explicación está mal. Mientras que los religiosos, de nuevo, la manera de decidir si algo es verdad es si lo dice la Biblia, o lo dice el Papa, o lo dice alguien importante, y entonces ellos se llevaban porque no, pero Aristóteles y en la Biblia decía eso, y entonces ellos usaban esas ideas de tradición, autoridad de personas importantes para decidir qué cosa es verdad y es mentira. Y si usted encontraba y decía que había visto evidencia, de nuevo lo metían preso porque no le podía llevar la contraria a la Biblia o al Papa. Y otra bien importante, pero que discutiremos la próxima vez porque ya se nos está acabando el tiempo, es esta de que las leyes matemáticas son deterministas y que en la física moderna las leyes todas son deterministas y eso quiere decir que el futuro está predicho exactamente por las leyes y no existe el libre albedrío. Esa idea de que usted puede cambiar el futuro, pues para los físicos reduccionistas y materialistas eso es imposible. Pero de nuevo vamos a ver que existen partes de la ciencia como la mecánica cuántica donde eso no es enteramente cierto. Pero todo eso lo vamos a discutir en la próxima clase cuando sigamos con este PowerPoint. Pero ahora vamos a terminar ahora aquí y esperemos que les guste mucho. No va a haber un quiz sobre estas cosas y nos veremos en la próxima clase grabada.